Bueno, vamos a dibujar la perspectiva militar de estas figuras a otra escala. Vamos a poner esta tumbada y, por ejemplo, esta puede estar por facilidad así. Entonces, tal cual está aquí, las vamos a dibujar en una posición cualquiera para no estar pendiente de, pero a escala a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las medidas se reducen a la mitad. Si yo dijera escala a 1/3, pues habría que reducirlas todas a 1/3, pero todas, ¿no? O sea, pues si yo solo reduzco esto a la mitad y esto sigo manteniéndolo igual, es otra figura distinta, ¿no? La verdad que si reduzco todo a la mitad, tiene la misma forma aunque tenga distinto tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, tendría que medir todas las dimensiones, ¿no? Y empezar a coger pues las plantas de las figuras, ¿no? Ya que se van a apoyar y las plantas están en verdadera medida, ¿no? Entonces, si considero que esto es 4×4, pues tendría que coger aquí el cuadrado que tiene de lado 2, ¿no? Que es este, ¿no? Como vemos en el plano es 1/4 de esta figura, ¿no? Bueno, entonces tendríamos la primera figura, vamos a hacerlo a lápiz, que ya la tendríamos aquí en sus dimensiones al 50%, ¿no? O sea que cojo la mitad de este lado, de esta arista del cubo, y la coloco aquí. Cojo la mitad, la coloco aquí. Y lo mismo con todas, ¿no? Y ahora, por efecto de perspectiva, esto sé que mide también la mitad, pero no pongo la mitad porque si pusiera también la mitad, por ejemplo así, o sea, esto también es la mitad de la arista, pero esto no parece un cubo, ¿no? Entonces, por eso en perspectiva militar debo hacer también, aparte de coger esa escala que he cogido, que es la escala de la figura, debo coger también una reducción, ¿no? Bueno, esto habría que hacerlo en paralelo, debo coger una reducción para las alturas, ¿vale? Entonces esto, digamos que esto se desplaza hasta aquí, entonces nos queda aquí. Bueno, pues como vemos esto no parece un cubo porque estas aristas laterales, si bien esto era 2 centímetros, pues también he cogido aquí 2, o sea, he cogido aquí exactamente, bueno, incluso he cogido más que 2, ¿no? O sea, debería llegar hasta aquí. Bueno, esto lo voy a poner en su posición exacta para decir que realmente esto sería una perspectiva militar sin reducción, ¿vale? Entonces, esto no se viene haciendo. De hecho, cuando lo ponga el ejercicio pondré, tenéis que aplicar una reducción, ¿no? Entonces, esto sería sin reducción, ¿no? ¿Por qué? Porque esto mide 2 a escala a la mitad, esto mide 2 a escala a la mitad y esto mide 2 también, que sería la mitad que esto. Pero voy a aplicar otra reducción sobre el eje Z, ¿no? O sea, aparte de la escala de la figura, la escala está a la mitad, ya lo pongo aquí, escala a 1/2, pero ahora voy a aplicar una reducción también a 1/2, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto también tendré que reducirlo a la mitad. Entonces el cubo real, ya con la reducción 1/2, pues será coger esta medida y ahora coger aquí en vertical la mitad de esa medida, hasta aquí. Ahora sí que tengo que este cubo pues tiene la escala a la mitad y la reducción también es la mitad, ¿vale? De acuerdo. Entonces, si ahora cojo esto, pues lo mismo, esto tiene 4 de diámetro, pues cogeré la mitad, diámetro 2. A ver si tenemos aquí circunferencia, aquí está la de diámetro 2, ya la trazamos, ¿no? Entonces, tenemos la circunferencia de diámetro 2. Y ahora esto, la altura mide 8, ¿no? Entonces, como la mitad será 4, si pongo 4, no estoy aplicando reducción aquí, ¿no? Entonces, esto sería sin reducción al poner 4. Imaginamos aquí un diámetro que pasa por la mitad. Entonces, cojo la mitad, que es 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues esto es sin reducción, ¿no? De hecho, en perspectiva, si los vemos, pues esto es aproximadamente una perspectiva, no es militar, pero se parece, ¿no? Y lógicamente esto parece más grande, ¿no? Más alto en relación a la altura, ¿no? Entonces, para hacer que se parezca, pues vuelvo a aplicar aquí, esto sería sin reducción, pero ahora vuelvo a aplicar aquí la reducción, con lo cual vuelvo a coger aquí la circunferencia de radio 20, a partir de aquí discontinua,
Y ahora lo que aquí eran 4, la mitad de la altura total, pues vuelvo a aplicar la reducción 1/2, ¿no? Vale, con lo cual aquí cogeré 2. Y ahora sí que se parece más, hago aquí la tangente y la tangente. Se parece más a la figura original, ¿no? Vale. O sea que se parece bastante más, lo que pasa que claro, es más pequeña, ¿no? Pero bueno, la clave sería que la altura que debo coger con reducción, tenemos reducción aquí 1/2, aquí no sé por qué puse 1/4, no sé en qué estaría pensando. Aquí tenemos la reducción, o sea, tenemos por un lado la escala, también es 1/2, 1/2, y luego la reducción también es 1/2, ¿vale? De acuerdo. O sea que en realidad la altura que aquí coloco 4, ¿no? En realidad la figura efectivamente tiene 4, igual que esto tiene 2 en vez de 4, ¿no? Esto tiene 8, pues cojo 4, vale, pero aplico reducción sobre el eje Z, ¿no? Reducción sobre Z, ¿vale? Reducción sobre Z. Entonces, estos dos datos me definen la figura perfectamente que estoy dibujando aquí. Mientras que aquí sería escala 1/2 y que alguien me diga la reducción que estoy aplicando aquí. Esto mide 4 de aquí a aquí y realmente no aplico reducción ninguna, ¿no? Porque estoy haciendo escala y vale, esto mide 4, igual que esto mide 2, es la mitad, o sea, la escala es la mitad, pero la reducción que estoy aplicando no es ninguna, por lo tanto queda igual, 1 partido 1 sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, no hay reducción, ¿no? Bueno, tenemos estas dos figuras, el cubo, el cono, podríamos ya por último hacer el cilindro, lo mismo. Diámetro la mitad, cogemos la circunferencia de 2 centímetros, altura 8, pues exactamente igual que aquí. Si coloco aquí la circunferencia a esta distancia, no estoy haciendo reducción, pero voy a hacerla ya directamente bien, entonces cojo altura 2, a partir del centro de la circunferencia, cojo los 2 centímetros, y aquí es donde debo colocar el centro de la nueva circunferencia. Entonces efectivamente estoy haciendo aquí la figura a escala la mitad, entonces la escala vuelve a ser 1/2 y la reducción vuelve a ser, reducción sobre Z, vuelve a ser 1/2. Bueno, pues esas serían las perspectivas militares de estas figuras. Bueno, sí. ¿Me puedes dar la vuelta a la pantalla? Sí. La cuenta de que está volteada.